Muy buenos días, muy buenas tardes o noches. Hoy vamos a hablar de una obra fundamental para entender el neoplatonismo, que es la biografía de Plotino, hecha por Porfirio. Esta obra fue hecha como prólogo para la edición de las Añadas, que será una obra que hablaremos después de este video. Vamos a solo hablar hoy de la vida de Plotino y luego yo estaré explicando las Añadas una por una en otro video. Esta vida de Plotino, hecha por Porfirio, es probablemente el único testimonio que tengamos de Plotino, o sea, un testimonio directo, y que tenga, que es fiable. Es fiable, ¿por qué? Porque Porfirio era discípulo de Plotino, y además Porfirio tenía amistad con otros discípulos de Plotino, o compañeros, en este caso, de cátedra, ¿no? Aunque Porfirio, bueno, estos son los datos buenos acerca de Porfirio como biógrafo, pero Porfirio también tiene ciertas cosas que se podría decir malas. Reconoce abiertamente ciertas lagunas. Eh, Menciona de que no conoce los 27 años anteriores de Plotino, porque se menciona que bueno, haciendo un poco de spoiler ya, que Plotino a la edad de los 27 años recién empieza a interesarse acerca de la filosofía, o sea, de manera ya seria, como buscando a un maestro o una persona para que tenga cátedra, o sea, para que él pueda estudiar en una cátedra. El texto sigue un plan estructurado de aproximadamente 7 grandes bloques, que es básicamente la presentación del personaje, su muerte, su trayectoria intelectual, sus discípulos, su personalidad, de cómo era su metodología o su actividad docente, y testimonios de contemporáneos sobre su grandeza, y también cómo está distribuido su obra, ¿no? La vida de Plotino se abre con una frase que es citada, que Plotino tenía el aspecto de quien se siente avergonzado de estar en el cuerpo. Esta vergüenza es muy narrada y muy puesta en enfática en la vida de Plotino, ya que Plotino, primeramente, no hablaba de su raza, no hablaba de su familia, y Porfirio menciona de que Porfirio no tiene los datos. Porfirio es el biógrafo de Plotino y Plotino no sabe dónde nació, cuál es su raza, cuál es su patria. También se menciona un dato, bueno, más que todo anecdótico, que él rechazaba posar para pintores, para escultores. Se menciona que un pintor llamado Carterio, amigo de Amelio, tuvo que frecuentar las clases de Plotino para poder memorizar sus rasgos faciales y poder generar un retrato del filósofo, ¿no? Se negaba a celebrar su cumpleaños con sacrificios y en su última enfermedad rechazó las enemas y la triaca, que son partes de un producto de la carne animal, recordando mucho a Pitágoras, ¿no? En este aspecto, ¿no? Del veganismo. Eh, ok, pasemos a su enfermedad y muerte. La narración de la muerte de Plotino, hecha por Porfirio, estaba básicamente basado en lo que dijo Eustoquio de Alejandría. Hay que recordar que, como mencionaba, Porfirio era discípulo de Plotino, por lo cual tenía relación con otros discípulos. Y fue el único discípulo que estaba con él. Porfirio estuvo una cierta cantidad de años con Plotino y luego tuvo ¿cómo lo podría decir? Un retiro motivado porque Porfirio estaba pasando, bueno, Porfirio tenía ideas suicidas y Plotino decía que, hey, ándate un viaje, relájate, eh, ve, a, ve a tomar solcito por allá y vuelves ya mucho mejor, ¿no? Pero ya en ese momento ya Plotino ya estaba enfermo. Eh, Plotino en su enfermedad, bueno, los síntomas que se mencionan es que tenía cólicos intestinales crónicos, eh, que básicamente estaban sufriendo una peste también, que barrió a sus masajistas y así que tuvo que prescindir de este alivio del masaje. Tuvo anginas que se agudizaron hasta hacerse graves, perdió claridad de voz, la vista se le nubló y se le llagaron las manos y los pies. Como sus amigos esquivaban el encuentro con él, ya que Plotino tenía la costumbre de saludar a todos con un beso, así que las personas ya no querían acercarse a él por miedo al contagio.
por lo cual Plotino terminó abandonando Roma y se retiró a la finca de su difunto compañero Seto. Bueno, Eustoquio llegó tarde desde Puteolos y en ese momento Plotino le dirigió sus últimas palabras documentadas. O sea, ya llegó cuando ya Plotino ya estaba yéndose al server privado de Dios. Y le dijo, a ti te estoy aguardando todavía, ¿no? Dejándole una recomendación final al discípulo, diciéndole que se esforzara por elevar lo que de divino hay en nosotros hacia lo que hay de divino en el universo. Una frase muy hermosa que me hace recordar mucho a la última frase de Sócrates, no en el aspecto de que Sócrates haya dicho algo similar, sino en el aspecto de dejar en sus últimas palabras que son tan motivadoras y sorprendentes, ¿no? Hay que recordar que la última frase, bueno, que tenemos por testigo de Platón, que, bueno, que más que un biógrafo, Platón era un literato, y bueno, que hay que dar nuestras... ¿Cómo era? Que hay que dar nuestras plegarias o nuestras penas al dios de la medicina, o algo así. No, le debemos un gallo al dios de la medicina, como le debemos un sacrificio al dios de la medicina. Lo cual es una frase muy enigmática, que yo cuando la leí, la última frase de Sócrates, me puse a llorar, no sé por qué, tal vez motivado por el estilo tan hermoso que tiene Platón, pero que hace recordar mucho. Plotino se dice que cuando murió tuvo su última exhalación de espíritu y que una serpiente se deslizó por debajo de su lecho y se escabilló en la hendidura de la pared. Y bueno, su muerte fue en el segundo año del reinado de Claudio Gótico, aproximadamente en 270 después de Cristo. Porfirio se encontraba en otro lugar, se encontraba en Sicilia, y otros discípulos como Melio y Castricio se encontraban en Roma, y solo Eustoquio estaba presente. Ahora vamos a otro apartado, sobre el año de nacimiento. Porfirio reconoce que ignora la fecha, el mes y el día de nacimiento de Plotino, que es lo que ya mencionamos anteriormente, pues Plotino mismo se negó a dar esta información y se negó a revelarlo para no verse obligado de que se lo celebre. O sea, Plotino llegaba a este nivel de que no quería que nadie le celebre su cumpleaños, por eso no lo decía. Que en contextos contemporáneos, en nuestra propia cultura, es un red flag, ¿no? A partir del dato de que murió a los 66 años, como mencionábamos, Igal, que es el autor introductorio o en la traducción que nos basamos, que es la de Igal, que es la de Gredos, establece con buena argumentación de que aproximadamente Plotino debió haber nacido entre el 203 y el 204 después de Cristo, yendo en contra del cálculo de Porfirio, ¿no? Que había tomado como referencia de que aproximadamente debió haber nacido en el año 13º del reinado de Severo. Algunas fuentes que menciona Igal, pero esto no lo menciona Porfirio, sino Igal en la introducción, menciona de que tal vez algunas fuentes señalaban de que Plotino sea de Egipto. Sin embargo, esta atribución es como dice, son dichos, son fuentes, y también se puede ver de que Plotino no sabe qué significan los jeroglíficos, y cómo vas a hacer Egipto sin saber los jeroglíficos. Pero esto es Igal, no es Porfirio, por eso hago corto exclamación de Igal. Bueno, sigo porque hay otra cosa importante también para desmentir esto. El nombre de Plotino es un nombre latino. Hay que recordar que no existía tal como el nombre de Plotino, pero se utilizaba el nombre de Plotina, ¿no? Y es como decir Gabriel y Gabriela, ¿no? Actualmente, así que se podría decir de que Plotino probablemente no, es muy certeramente que era ciudadano romano, y además que él ejercía tutoría, ¿no? Estamos diciendo de que Plotino tenía cátedra, así que por lo cual tú tenías de pertenecer al imperio, ¿no? Vamos a hablar de la trayectoria intelectual, ya soltando a Igal, y vamos otra vez con Porfirio narrando la vida de Plotino. Porfirio narra, cuenta conversaciones privadas, como el primer hito de la vida espiritual. Nos menciona uno de los pocos datos que tenemos de la vida de Plotino, entre la niñez, adolescencia y posadolescencia, antes de llegar a los 27-28 años, que aproximadamente en el 8º año de su vida acudía ya a una escuela con un gramático,
solía visitar a su nodriza. Y lo que hacía Plotino era quitándole los pechos para mamar. O sea, que era básicamente un chiquillo travieso que hacía travesuras, ¿no? Y que luego Plotino, después de que le decían de que era muy travieso o de que estaba haciendo algo incorrecto, Plotino sentía vergüenza y se retraía. Y Gal menciona, ya dejando el dato de Porfirio, que Plotino tal vez interpretaba este momento como el primer momento en que tuvo un discernimiento moral. O sea, la primera vez de que pudo discernir lo que era bueno de lo que era malo. Fue como su primer acto de renuncia voluntaria de lo inferior, que podría ser el placer el placer de mamar ante la conciencia de que hacerle eso a su nodriza ya teniendo 8 años está mal, ¿no? O bueno, de obligar a alguien a que haga eso por ti está mal, ¿no? Y Gal menciona, como mencionamos, que aunque tal vez esto sea algo muy trivial o algo anecdótico para las risas, probablemente sea una referencia a lo que hará luego Plotino, que el alma, que se aficiona a las gratificaciones del cuerpo, puede superar esto, elevándose más allá, gracias a la conciencia, o saber de que su propia condición puede ser superior. O sea, es una representación un poco de su filosofía. Vamos a hablar acerca de Amonio. En el año 28 de su vida, o sea que cuando Plotino tenía 28 años, Plotino sintió la llamada que a todos nos llega, y que a algunos les llega muy tarde, de la filosofía. Recorrió a todos los maestros sabidos por haber en Alejandría, y con ninguno encontró placer, satisfacción, sentirse seguro, sino que salía de sus clases muy triste, cabizbajo, sin ánimos, hasta que un amigo, comprendiendo esta búsqueda tal vez por un maestro, lo llevó a clases de Amonio, un platónico del cual Plotino no tenía ni idea. Al escucharlo por primera vez, Plotino exclamó que quedó muy, muy bonito: este es el que yo buscaba. Y permaneció con él de forma ininterrumpida, o sea, se fue seguidito 11 años completos, 11 años completos. Bueno, no suena tanto porque, por ejemplo, Aristóteles estuvo con Platón aproximadamente 20 años. Wow, es mucho tiempo, ¿no? Amonio, que luego se conoció como Sacas, es probablemente uno de los personajes más misteriosos en la historia de la filosofía antigua, más que todo porque, igual que Sócrates, no escribió nada, o al menos nada que nos haya llegado a nosotros. Y además, los propios contemporáneos de Amonio, bueno, no tan contemporáneos, pero cercanos a él, por ejemplo, Longino, que era, podría decirse, un crítico muy importante de esa época, dijo que no escribió nada, básicamente que no dejó obra escrita. Orígenes, muy importante cristiano, que fue discípulo de Amonio, menciona de que era el maestro más notable de su tiempo. Luego, en estas situaciones, porque Amonio tenía varios discípulos, pero los tres más importantes son Herenio, Orígenes y Plotino, se reencontraron, probablemente ya después de la muerte, debe ser después de la muerte de Amonio, esto no lo he puesto. Se reencontraron y juraron no revelar las enseñanzas de Amonio. Hay que recordar que Amonio era platónico, ¿no? O sea que tenía unas... A ver, lo explicaré de manera más simple. Hay lecturas esotéricas y exotéricas. Las lecturas exotéricas son las lecturas simples que van para las personas que recién quieren iniciarse en la filosofía. O sea, son lecturas más simples, con interpretaciones mucho más entendibles. Y eso es lo que sucedía en la escuela platónica, que habían ciertas cosas o informaciones que se podía dar al público, pero había ciertas informaciones que no, que solo se le daba a las personas que ya tenían 10 años o eran muy hábiles o tenían una alta fidelidad a los textos platónicos, a los cuales se llamaban los textos esotéricos, que usualmente se entienden como la verdadera doctrina de Platón. Y en este caso Amonio probablemente, como una imitación, tenía sus pensamientos que divulgaba hacia los demás, los normales, los exotéricos, pero también tenía la verdadera o su verdadero pensamiento o ideología, los cuales serían los exotéricos, ¿no? Creo que quedó muy claro.
Bueno, juraron no revelar las enseñanzas del maestro, y al final es un pacto que terminaron rompiendo ambos porque obviamente que se volvieron a ver Plotino y Orígenes dándose cuenta de de que bebía mucho de amonio. Decía, no diré la palabra. Bueno, obviamente que amonio influyó muchísimo en Plotino. Eh, debe de ser, o sea, pero es que no podemos saber mucho realmente porque no tenemos nada, simplemente tenemos cuentecillos sobre amonio. Algo importante, movido por el deseo de Plotino de conocer ya otras filosofías, por ejemplo la persa y la india, Plotino se unió a una expedición militar contra los persas aproximadamente en el 242 después de Cristo, cuando tenía ya aproximadamente 38 años de edad, o sea, ya cuando había dejado a Amonio. Esta campaña terminó siendo totalmente horrible, ya que Gordiano fue asesinado en Mesopotamia, y probablemente haya sido por traición, pero los datos no quedan muy bien, y Plotino escapó con las justas, ¿no?, hasta Antioquía. El proyecto era conocer la sabiduría oriental, quedó obviamente frustrado. Cuando Felipe el Árabe se adueñó del trono, Plotino se trasladó a Roma con ya 40 años. Y bueno, este episodio es significativo no tanto por ese evento que sucedió, el político, sino porque Plotino realmente quería conocer la filosofía oriental y tal vez quería dar una referencia a Platón, ¿no? Que Platón se dice de que viajó a Egipto, si no me acuerdo mal. ¿Era Egipto o Italia? Bueno, que Platón tuvo viajes para el Oriente para conocer mejor la filosofía de estos, ¿no? En una imitación del maestro. Instalado ya en Roma, Plotino mantuvo durante 10 años el pacto de silencio, como mencionábamos sobre las doctrinas de Amonio. Se reunía con sus discípulos, tomaba sus explicaciones, obviamente, directamente bebiendo de Amonio, sin ponerlas por escrito. Pero después de que Herenio, el tercero, el discípulo de Amonio, rompió el pacto, y luego Orígenes también rompió el pacto, pero se menciona que Orígenes rompió el pacto hablando sobre los demonios, sobre un libro llamado Sobre los demonios. Plotino, en cambio, perseveró, trató de vivir sin Amonio, pero inevitablemente tuvo que... Bueno, o sea, Plotino no escribió nada durante esos 10 años en las que generó el pacto, pero obviamente que bebía mucho amonio. Y en sus cátedras animaba a sus discípulos a investigar por sí mismos, o sea, lo que hace tu profesor, que tú te hagas tus propias diapositivas y que tú mismo te busques la información, mostrando de que Plotino, como profesor, se notaba de que ahí estaba careciendo mucho de las habilidades que odiamos ahora. Luego llegó Amelio, aproximadamente en el tercer año de la estancia de Plotino en Roma, y permaneció 24 años con él. Era un discípulo de Plotino muy laborioso, copió casi todos los escritos de Eumenio, un gran neopitagórico, y compuso una colección de escolios de las clases de Plotino en 100 libros, y fue una de las personas, junto a Porfirio, que presionaban a Plotino para que escriba. O sea, ponte a escribir ya, ponte a escribir tus reflexiones, porque penosamente tú no puedes vivir sin ello, o sea, no puedes sobrevivir sin la escritura. Porfirio describe de manera muy bien detallada, casi Porfirio, bueno, después de algunos errores que tiene, por lo mínimo Porfirio es sincero. Porfirio te dice, oye, mira, yo no sé esto, yo sí sé esto creo que es mi interpretación, o sea, es un biógrafo muy sincero. Describe la distribución cronológica de los 54 tratados que tienen las Eneadas, y las divide en 3 periodos, que es muy usual, ¿no? Una fase podría decirse, de inicio, luego de madurez. Bueno, vamos a dividirlo así. Una madurez inicial, que es las primeras ideas que tiene Plotino, suyas. Luego hay se podría decir, una madurez consolidada, que podría ser ya el Plotino con sus ideas bien puestas y ya con unas cosas escritas, porque la primera vez que tú escribes te das cuenta de que escribes como una mierda. Y luego la tercera, que ya está marcada por la enfermedad. Se dividen en los primeros tratados, son 21, que son escritos. Pero hay una subdivisión, o sea, Porfirio es una división así, madurez,
Inicial, bueno, se podría decir que es la juventud o inicio, pero Plotino no tiene juventud porque, como vemos, tuvo su cátedra a los 40, luego la madurez y luego la enfermedad. Pero hay una división mucho más interesante que no es tan de Plotino, sino de Porfirio, que es, antes de que yo llegara a tener cátedra con Plotino, cuando tuve cátedra con Plotino y los tratados que tuve después de que yo me fuera después de que se fuera de viaje Porfirio. Los 21 primeros tratados fueron antes de la llegada de Porfirio. Básicamente eran muy ligeros, que todavía no tenían la vigorosidad que luego tendrá Plotino. Luego, cuando Porfirio estuvo presente en la cátedra con Plotino, Plotino, mientras llevaba la cátedra con Porfirio, escribió 24 tratados, que eran su núcleo más maduro, que son los tratados sobre el alma, sobre la contemplación, sobre la belleza y el muy importante contra los gnósticos. Plotino ya se peleaba contra los gnósticos. Los gnósticos, en términos muy, muy simples, para personas que tal vez no tengan mucho conocimiento sobre esto, era básicamente que decían que los dioses estaban en contra de nosotros y que el mal existía. O sea, esas dos tesis fundamentales. Pero esto es muy simple. Realmente, si tuviera que explicarlos, tendría que hacer un video de 1 hora o 2. Los últimos 9 tratados que estuvo de la ausencia de Porfirio cuando estaba en Sicilia y que fueron durante la enfermedad de Plotino, se nota una disminución de las facultades. Especialmente trata de resolver problemas para sus compañeros, porque como mencionaba, Porfirio estaba en se le podría denominar con pensamientos suicidas, de que se quería desvivir. Y por eso Plotino hace, por ejemplo, el tratado sobre la felicidad. Vamos al otro apartado, que es sobre sus discípulos. La escuela de Plotino fue un círculo variadísimo. Mencionaremos algunos discípulos como Amelio, que ya mencionamos, que también podría mencionarse como Amerio, y que significaba indivisión, o no se sabe muy bien el nombre, podría significar indivisión, o también, si se tomaba en vez de Amelio como Amelia, podría significar incuria, y fue probablemente el discípulo más fiel, y como penosamente siempre los discípulos más fieles son los más olvidados, quedó ahí. Luego estaba Eustoquio, que fue, como mencionabas, la persona que estuvo en la última etapa de Plotino, que era médico, y que fue el que le transmitió los últimos relatos de la vida a Porfirio. Sótico, que era un crítico literario y poeta, autor de enmiendas sobre textos, por ejemplo los de Antímaco, y que creó una versión versificada del mito de la Atlántida. Hay que recordar que el mito de la Atlántida es importantísimo en la última etapa de Platón, según la división de Gredos. Él perdió la vista y murió un poquito antes de su maestro. Paulino de Citópolis, que era otro médico, que fue apodado Mícalo por Amelio, un nombre irónico, ya que implicaba lo contrario que más o menos implicaba que era un hombre cultivado y que lo molestaba porque siempre le decían que estaba lleno de doctrinas malentendidas. Seto, que era árabe de la provincia romana de Arabia y también era médico, que hacía que Plotino sentía un afecto profundo por la carrera política, o sea, que era una persona que quería ser político, ¿no? Plotino intentaba refrenarlo porque, hay que recordar que Plotino, como decía, hay que ver lo divino, no vivir en lo mundano, pero nunca pudo refrenarlo. Luego había otros oyentes que estaban por ahí, como Marcelo Oroncio, Sabinilo y Rogaciano, que impulsada por esta filosofía renunció a sus posesiones, despidió a sus servidores y rechazó el cargo de pretor al que estaba a punto de tomar posesión, y vivió en un régimen de pobreza y despego radical de las cosas, etc. Pero eso es el discipulado. Plotino tenía mala vista, o sea, de por sí, desde el inicio ya tenía mala vista, y no acostumbraba a releer lo escrito. Su caligrafía era descuidada y sus escritos llegaban a Porfirio en un estado que requería un trabajo editorial muy importante. No tenía puntuación, las palabras se podían confundir con otras y tenía una ortografía horrible, ¿no? Sin embargo, Porfirio menciona que cuando redactaba lo hacía con una concentración que en ocasiones
le sorprendía que jamás retrocedía, o sea, todo era de corrido, corregía sobre la marcha, o sea, mentalmente se autocorregía y aunque tal vez desde una forma, desde el punto de vista de la forma no quedaba tan bien, pero desde el punto de vista del contenido estaban para Porfirio filosóficamente acabados. Su método de composición era oral, él hablaba y escribía, o hablaba y otro le escribía, era improvisado, bueno, improvisado en el sentido de que improvisó al hablar, pero no improvisó al ser pensado, y que usualmente era a partir de cuestiones que se debatían en la propia clase, en la propia cátedra. Plotino desarrollaba su filosofía en conversación, la dialéctica platónica, el diálogo. Algo importante que debí mencionar en el apartado de los discípulos, antes que me olvide, es que también habían discípulas. Hay que recordar que Platón también tenía discípulas, si no me acuerdo mal, 3 discípulas. Y Plotino, siguiendo tal vez al maestro, al gran maestro, también tenía discípulas. Se menciona a Gémina, donde vivió el filósofo, Amplicleia, que estaba casada con el hijo de Jámblico y según Porfirio era una mujer completamente dedicada a la vida filosófica. Bueno, esas son las únicas que se menciona y que, bueno, es importante recalcar, sabiendo, bueno, en referencia al maestro, ¿no? Vamos a hablar de la... A ver, sobre la tutoría. O sea, ¿qué veían los discípulos sobre la tutoría de Plotino? Plotino ejercía tutorías testamentarias, o sea, padres que morían confiaban su cargo en la educación, o sea, los padres que confiaban en la educación de sus hijos a Plotino, ya que, bueno, básicamente la gente le acreditaba a Plotino que gozaba reconocimiento jurídico, o sea, como un ciudadano romano. Ya mencionamos lo de la ciudadanía romana, así que ya vamos a pasar esto. Ok, ya entendí lo que quería decir. Básicamente se le decía de que cuando padres que morían, que usualmente le confiaban la educación y la administración de los bienes de sus hijos a Plotino. O sea, que Plotino se le reconocía como una persona jurídica. O sea, Plotino no era un renegado a la sociedad, sino que también tenía una cierta jerarquía en los entornos. Porfirio, bueno, ya vamos a hablar de su personalidad. Porfirio atribuye a Plotino una serie de cualidades extraordinarias, más allá de lo normal, que situaban a Plotino entre el sabio humano y un ser de naturaleza divina, que es algo también que se hizo con Platón. Un filósofo rival llamado Alejandro de Siria intentó lanzarle un encantamiento. Hay que recordar que para esa época habían hechizos, encantamientos, magia basada en demons. Recordando un poco magia de papiros griegos, que nunca acabé de leerlo completo, solo me leí la introducción. Uno podía, en base a cierto ritual, traer un demon que es un espíritu entre lo humano y lo divino, o entre el humano y el ángel, que tenía ciertos poderes y que tú podías ocasionarle males a otras personas. Básicamente tú tenías un demon. Pero había niveles de demonios, o sea, habían demonios más fuertes que otros. Y la cuestión es que cuando Alejandro intenta hacerle un encantamiento para que le vaya mal a Porfirio, se le dice que, bueno, que le vaya mal a Plotino, digo. Porfirio indica de que la fuerza del alma de Plotino era tan fuerte que el mal que le había hecho Alejandro a Plotino se le regresó. El propio Porfirio narra que consultó a un adivino que en una sesión de invocación un demonio, bueno, un demonio no, se decía de que el demon de Plotino no era ordinario, o sea, que cuando se hizo la invocación para un demon de Plotino, el demon era casi un dios, porque se podría decir de que Plotino tenía una naturaleza divina superior, ¿no? Dando referencia. Es graciosísimo, porque, bueno, quiero dar un poco de énfasis en la idea de Plotino de que, bueno, de que como él estaba interesado en lo inteligible, de lo que está más allá de nosotros,
Plotino tenía un alma superior a la de los demás. Porfirio también requiere que Plotino podía leer el carácter de las personas con solo verlos, que en varias ocasiones adivinó quién había robado objetos entre sus servidores domésticos de su casa, y fue capaz de ver con antelación la muerte de discípulos, o bueno, de sus discípulos podía ver la muerte. Bueno, de algunos, no menciona que todos. Se menciona que el círculo de Plotino, o sea, sus seguidores, tenían una idea, igual que Platón, ¿era en Siracusa? Sí, en Siracusa, de hacer realidad lo del rey filósofo, ¿no? Plotino propuso un proyecto, el proyecto probablemente más ambicioso de su vida desde el punto de vista práctico, que era fundar una ciudad nueva que fuera gobernada según las leyes de Platón, y la querían llamar Platonópolis, y donde ellos vivirían bajo los principios de la filosofía platónica. Algunos estaban dispuestos, pero la oposición, la envidia, ciertas situaciones que siempre suceden y que nunca impiden esto, bueno, frustraron el proyecto antes de que pudiera materializarse, ¿no? A ver, vamos a mencionar cómo era Plotino en clase. El capítulo 13 de la vida ofrece la descripción más, bueno, más cercana que tenemos acerca de la pedagogía plotiniana. Las clases comenzaban con una lectura de los textos de Platón y Aristóteles, basados en otros autores, o sea, que eran los comentarios de Numenio, Cronio, Apolófanes y Ptolomeo. A partir de la lectura de los comentarios de ello, Plotino inducía sus propias reflexiones, o sea, daba el comentario sobre el comentario, que es lo que yo hago en este momento, que hago comentarios sobre los comentarios de Porfirio a la vida de Plotino. Bueno, daba como sus propias reflexiones y creaba discusiones, creaba debates. Porfirio refiere que durante sus previas intervenciones, Plotino hablaba con una concentración tal que sus ojos brillaban con una luz especial, y que incluso en medio de exposiciones orales mantenía activa una reflexión interior. O sea, mientras él hablaba, reflexionaba sobre lo que estaba hablando, que para las personas que han intentado hacer esto requiere una habilidad cognitiva gigante. Las clases, según Amelio, eran desordenadísimas, ya que Plotino, como mencioné anteriormente, indicaba que cada discípulo va a investigar por su cuenta. Este es al inicio de Plotino, ¿no? Cuando trataba de alejarse un poco de... Bueno, cuando quería tener el silencio sobre la doctrina de Amonio. Y que, bueno, básicamente eso. Plotino era conocido entre sus contemporáneos por su alto nivel de densidad y dificultad de escritura. Recuerda Porfirio de que al entrar a la cátedra de Plotino era difícil seguir el hilo de las ideas, que era difícil seguir el movimiento de cómo Plotino explicaba las cosas, y que después de muchos años de estar dentro de esta secta, porque inevitablemente toda filosofía penosamente en la mayoría de casos termina en secta, bueno, comenzó a ver la coherencia interna del sistema, ¿no? Porque inevitablemente se puede ver el sistema recién en ese aspecto, ¿no? Porfirio atribuye de que la originalidad de Plotino es que era la única persona capaz de poder sintetizar a Platón, Aristóteles y a los neopitagóricos, y que era la única que creó un sistema propio y coherente, distinto, totalmente distinto de todos sus predecesores. Y en los capítulos ya finales, Plotino describe sus encuentros intelectuales con figuras destacadas del mundo filosófico, ¿no? Ya mencionábamos que Longino decía de que bueno, hay que recordar también que Longino fue maestro de Porfirio, antes de ser Porfirio maestro de Plotino. Un dato creo que importante para decir. Bueno, Longino decía de que obviamente que lo que decía Plotino era genial, interesantísimo, aunque él no lo compartiera, que era muy admirador de su originalidad. Orígenes, que ha mencionado un discípulo Amonio y codiscípulo con Plotino, acudía de vez en cuando a las clases de Plotino, pero de vez en cuando como ambos tenían la filosofía de Amonio en cierta parte, como que Orígenes seguro iba a molestarlo a Plotino, a decirle, esto es Amonio, esto no eres tú, esto es Amonio.
Bueno, se menciona a Diófanes, que era otro miembro del círculo, que pronunció un discurso en el que defendía la tesis de Alcibíades, hay que recordar del banquete de Platón, sobre la iniciación de los alumnos y los maestros. Y Plotino le dijo a Porfirio de que respondiera con un discurso contrario. O sea, un discípulo de él dijo una idea, una tesis, y le mandó al otro a que lo contradiciera. Algo muy interesante, ¿no? Que era básicamente el gusto por la dialéctica. Sostuvo debates también Plotino con astrólogos en los que impugnaba la causalidad, o bueno, o sea, decía de que estaba mal de que el movimiento de los astros tuviera algo que ver con el destino humano, luego que es algo que desarrollaría en uno de sus tratados. Y también se luchó contra los gnósticos, especialmente como mencionamos en el último capítulo de la segunda Eneada. Bueno, hay unos testimonios finales sobre ciertos filósofos. Por ejemplo, hay una carta prólogo de Amelio donde presenta a Plotino como el filósofo más importante de la tradición platónica, desde el propio Platón. La Palinoda de Porfirio es la retratación solemne que Porfirio dirigió a su maestro para reconocer el error de un poema propio en el que él había afirmado que el amor es que el alma siente por los cuerpos bellos, era una vía hacia lo divino y una contemplación intelectiva. O sea que básicamente Porfirio estaba diciendo de que la importancia de la belleza corporal, y que era distinta acerca de la... A ver. Porfirio lo que estaba diciendo era que la belleza corporal era algo distinta que la belleza divina, pero no, para Plotino era simplemente, en vez de distintas, era una diferencia de grados, no era una diferencia sustancial entre ambos. Plotino básicamente le hizo ver que el amor y la contemplación son en realidad un movimiento ascendente, ¿no? O sea que uno pasa de amar lo mundano y en lo mundano puede observar lo divino y elevarse hacia ello, ¿no? Hay un oráculo de Apolo en los capítulos finales y que Porfirio reproduce, que era un largo poema donde se proclama que Plotino tenía un alma excelentísima, libre de pasiones, despierta en sueños, ligera de cuerpo, y que tenía con los ojos una luz divina. Anunciaba de que Plotino ha alcanzado una morada definitiva entre los bienaventurados y que está muy cerca de Platón y Pitágoras y próximo a la vida eterna, ¿no? Y para acabar, yo pensé que iba a acabar, es sorprendente la cantidad de apuntes que hay. Porfirio explica en el capítulo 24 los criterios que siguió para organizar los 54 tratados. Hay un orden cronológico que es cuándo escribió Plotino las obras, y hay un orden porfiriano que es cómo Porfirio dividió las obras. Porfirio trató de sistematizar las Eneadas. El orden cronológico es como habían circulado hasta que Porfirio se dedicó a darlo, porque es un poco pedagógicamente inadecuado según Porfirio, ya que se mezclaban textos complicadísimos con textos muy accesibles. Así que el lector pasaba de leer algo muy simple a algo muy complicado entre capítulo y capítulo. Por lo cual Porfirio optó por una distribución rarísima, o se podría decir muy graciosa o muy de recuerdo. Dividió los tratados en 6 grupos, por eso hay 6 eneadas, denominadas, obviamente, eneadas, por el número 9, o sea, habían 6 capítulos y en cada capítulo habían 9. La elección de que sean 6 era justificada porque era un número perfecto, o sea, 1 más 2 más 3 da 6. Y que el 9 era el cuadrado de 3, que era un número importante, ¿no? Y esta justificación numerológica muy graciosa, Porfirio trató de estructurarlo filosóficamente, o sea, tratar de que sea preciso. En la distribución completa de los 53 tratados en las 6 eneadas tienen títulos encabezados que no siempre coinciden con la lista cronológica de los capítulos. Porfirio agrupa los tratados de cada eneada con una idea temática. Por ejemplo, la primera eneada recoge los primeros tratados éticos, la segunda sobre la física y la cosmología,
La tercera, sobre el alma individual y su relación con el cosmos. La cuarta, el alma universal. La quinta, de la inteligencia y la relación con el alma. Y la sexta, acerca del ser, los números y el bien uno. En el capítulo final, creo que el 26, describe los elementos adicionales que Porfirio añadió a esa edición, como comentarios, argumentos, entre otras cosas. Ya me cansé, me quedé sin voz. Bueno, esa ha sido la vida de Plotino, hecha por Porfirio. Me hubiera gustado hacerlo todo junto con las Eneadas 1 y 2, que es la subdivisión que da Gredos, pero es imposible hacerlo en poco tiempo, porque yo quiero que los videos no duren más de 30 minutos, pero siempre me termino yendo por las ramas y nunca termino acabando. Y ya bueno, después de esta autocrítica hacia mí, espero que les haya gustado el video. Disculpen si ha sido muy largo, si yo sé que probablemente nadie llegó hasta acá y el único que va a llegar hasta acá soy yo mismo. Pero es muy de resaltar de que se hayan esforzado para llegar hasta acá. A los que tal vez sí, o los que tal vez no. Y bueno, más que comentar, hay que elevar lo divino que hay en nosotros, en lo divino que hay en lo universal, ¿no?